Si te pasó o te has dado cuenta que en este último tiempo te cuesta sentir placer por cosas que antes sí te gustaban, si pasó que te cuesta conectar con las personas con las que estás y ya no te interesa o te genera la misma distracción contactar con ellas, puede que lo que te esté pasando se llame anedonia. Si te interesa el tema, quédate viendo este video. Hoy vamos a hablar de lo que es la anedonia y en 4 pasos te voy a ayudar a que puedas identificarla y saber qué hacer con eso. Vamos a decir qué es, cuáles son los síntomas, las causas y qué hacer en caso que sientas que tengas ese diagnóstico. Bien, en primera instancia, ¿qué es la anedonia? Anedonia viene del griego edón, que significa placer, y de hecho se había creado hasta una doctrina ética que determinaba que lo que estaba bien es lo que causaba placer. Sé que esa palabra ya viene con bastante tiempo. El prefijo an implica que no. Por ende, es la dificultad que tiene una persona para sentir placer. Dificultad o incapacidad dependiendo del grado. ¿Bien? Hay personas que sienten determinada dificultad para sentir placer en algunas de las esferas de su vida y otras en casi todas las esferas de su vida. En función de eso, se pueden diferenciar algunos tipos de anedonia, llámese en cuestiones físicas o sociales. Digo, no es lo mismo no sentir placer por lo que estoy comiendo, quizás, o no sentir placer por algo relacionado al cuerpo, en el sexo, en la masturbación, a si es en vínculos sociales, en visitas a amigos, en visitas a familiares. ¿Bien? Indistintamente de ese tipo de diferenciación, el proceso es el mismo. La persona dice, no siento el placer que en algún momento sentí. ¿Cuáles son los posibles síntomas que puede tener una persona con anedonia? Bien, uno de los puntos, escasas habilidades sociales. Una persona que tiene pocas habilidades sociales posiblemente le cueste más integrarse en grupos sociales y eso hace, al ser más difícil, que se le dificulte disfrutarlos. Otro de los puntos puede tener que ver con la dificultad de empatizar con el entorno, indistintamente de si son amigos o familiares. Si empatizo menos, es más difícil que conecte con ellos, que me sienta incluido, y eso hace más difícil que tenga un goce en ese encuentro social. Otro de los puntos, y siempre es importante tenerlo presente, algún cambio a nivel cerebral, que habría que hacerlo con un estudio por medio de un neurólogo, en donde una parte del cerebro puede que genere menos transmisores relacionados al circuito de placer, por ejemplo dopamina o serotonina, que eso esté dificultando que la persona sienta placer por lo que hace. Otro de los puntos tiene que ver con el registro emocional que atraviesa la persona. Si esa persona está pasando por una etapa en su vida en la cual está sintiendo quizás más tristeza o más complicaciones respecto a alguna de las esferas de su vida, puede que le cueste conectar con la realidad que está viviendo hoy y eso haga que cueste disfrutar lo que está viviendo. Otro de los posibles síntomas de la anedonia puede ser el aislamiento social. Una persona que tienda a pasar más tiempo sola, se le va a hacer más difícil conectar con las personas o tener una relación de placer con las personas que le rodean, porque justamente busca aislarse, busca alejarse, por el motivo que busca alejarse. Y otro tiene que ver con el tipo de pensamientos que acompañan a esa persona. Si tiene lo que se llama pensamientos negativos de, por ejemplo, en tal lugar me van a juzgar, ¿para qué voy a ir si no sirve de nada? No me van a dar nada nuevo. Cualquier tipo de pensamiento que se le aparezca a la hora de un encuentro social que tienda a ser negativo va a dificultar el sentir placer en ese mismo encuentro. Estos son algunos de los síntomas que pueden llegar a explicar el porqué de la anedonia. Puede haber otros, en cada caso se trabaja de manera particular con cada uno de los pacientes. Dentro de las posibles causas, ahora vamos, básicamente se vienen 3, que son como 3 grandes grupos. Algún problema neuronal que genere un funcionamiento distinto del cerebro que, como había dicho en uno de los síntomas, no genere la cantidad de neurotransmisores suficientes como para generar placer. Sacando eso que ya es más biológico que psicológico, se vienen dos grandes causas, que son que la depresión, que la persona esté atravesando un proceso depresivo, por ende, a una persona que siente depresión es muy difícil conectar placer con grandes cosas en su vida. Y otra es el consumo de drogas. Supónganse, para decirlo de una manera rápida, el potencial adictivo que tiene una droga es lo que hace que la persona la disfrute. Bien,
si algo que yo consumo me causa un grado de placer muy alto, las otras cosas que me causaban placer ahora no las voy a sentir tan placenteras, porque la droga me está dando mucho más placer. Si le sumamos a eso lo que se llama tolerancia, que es que con el tiempo el cuerpo se adapta, entonces necesito cada vez más droga para sentir el mismo placer, cada vez voy sintiendo menos placer en las otras. Y así es como me quedo paralizado o congelado emocionalmente y no puedo sentir placer por nada. Por último, vamos a hablar de qué hacer si sentís con este video que te sentiste identificado con esta causa. Bien, primero de los puntos, es importante que si sentiste que en 3 o más de todos los síntomas que dije te sentiste identificado, la opción de consultar con un profesional nunca es descartada. Bien, en caso de contacto con ese profesional sabrá diagnosticarte bien, sobre todo para su posterior tratamiento. La idea de acá no es juzgar a ver si lo tengo o no lo tengo, si está bien o si está mal, sino nos regimos bajo esta premisa, que es siempre se puede vivir un poco mejor. Indistintamente de lo que tenga, lo que me pase, lo que sea, siempre se puede vivir un poco mejor. Por eso la consulta con el profesional. Segundo punto, evitar el aislamiento. Las personas cuando estamos aisladas tendemos a dejarnos llevar por lo que pensamos, mientras que en el contacto social, si ese contacto social es un contacto positivo, que nos valida, que nos da lugar y que quiere que estemos ahí, nos vamos a sentir distintos y nos vamos a dejar llevar por la inercia del grupo. Es más fácil que nos sentamos bien conectados con otros que si estamos solos. Otro de los puntos, es posible que si estás atravesando un proceso anhedónico, necesites el consumo de algún fármaco, sobre todo para que potencie el sentimiento de placer en algunas actividades, para que encuentres mejor qué es lo que quiero, porque no se trata de que te guste todo lo que hagas, pero sí de que sepas qué cosas te gustan y cómo darte cuenta de que eso me gusta. Al principio, si esto viene trayendo más tiempo en vos, es muy probable que te cueste, no sé a dónde ir o qué probar porque nada me causa placer. ¿Cómo lo descubro? Los fármacos pueden ayudarte, sobre todo a descubrir en ese primer empujón. No se trata de pasar a depender de ese medicamento, sino reconocerlo más fácil. Siempre es importante, y hago el paréntesis, ese fármaco, en caso de que se consuma, siempre va a estar recetado por un médico idóneo en el área. ¿Bien? Recuerda que los psicólogos no prescribimos, eso sería con un psiquiatra o un neurólogo quizás. Otra de las posibles cosas a hacer tiene que ver con cambiar el estilo de vida. Es muy probable que si esto viene trayendo tiempo en vos, te hayas adaptado y hayas generado un estilo de vida acorde. Por ende, si no siento placer, por ejemplo, en encuentros sociales, y es muy probable que no haya ido a muchos. Digo, yo pienso esto, si yo te hago esta pregunta, ¿en qué momentos de tu vida sentiste placer? ¿Qué cosas te han gustado? Y me decís, por ejemplo, hacer actividad física, pasar tiempo al aire libre, estar con mi familia. Y ahora yo te digo, bueno, esas 3 cosas ahora ya no te causan placer. ¿Las seguirías haciendo? Y es probable que no, porque justamente no siento placer. Entonces, es muy probable que me termine aislando. Justamente es romper ese círculo vicioso. Y por último, y me parece el más importante de las cosas a hacer, tiene que ver con el compromiso. Un tipo de terapia que se llama aceptación y compromiso, justamente es esto. Es decir, bueno, esto es lo que me pasa, yo no soy esto, pero sí me pasa. Y necesito que si quiero que me deje de pasar, necesito comprometerme con la causa, con la suficiente adultez y humildad. Adultez de hacerme cargo, de dar una respuesta frente a este síntoma porque quiero vivir bien. Y humildad de decir esto no me condena, ni soy peor ni mejor por tenerlo o no tenerlo, sino de decir, bueno, si esto me está pasando, puedo hacer algo para vivir mejor. Básicamente es eso. Si sentís que este video te sirvió, no te olvides de suscribirte y si crees que le puede servir a alguien, compartíselo.